Existe un país que ha tenido a uno de los dictadores más locos y depravados de la historia. Si te hablo de Uganda, quizás ni te suene, y mucho menos si te menciono a Idi Amin. Puede que os suene la película El último rey de Escocia, por la que el actor Forrest Whitaker se llevó el Oscar a mejor actor haciendo del dictador ugandés. Y es que esta historia da para una buena película. África nos ha dado durante el siglo XX algunos de los mayores chiflados de la historia. Como Amin, que se denominaba a sí mismo como rey de Escocia porque admiraba a los escoceses. También se autoproclamó señor de todas las bestias de la tierra y peces del mar, o conquistador del Imperio Británico en África y en Uganda en particular, o también su excelencia, presidente de por vida. Pues ¿cómo te quedas si te digo que este lunático, que podría incluso hacernos gracia, mató a entre 100.000 y 500.000 personas? Es que realmente no se sabe ni de cerca el número de víctimas del régimen de Idi Amin, porque cuando uno mata tanto, pierde la cuenta. Hay muchas leyendas y rumores que rodean a la figura de este personaje, y algunas pueden ser verdad. Has ofendido a tu padre. ¿Qué pasaría si te dijera que hay quienes dicen que Amin era caníbal? Idi Amin nació alrededor de 1925, aunque la fecha no está clara, en Koboko, una región al noroeste de Uganda. Provenía de una familia de la etnia musulmana Kakua y nació en un entorno rural. Medía 1,93 m y era muy musculoso, lo cual le ayudaba a ser un buen deportista. En su juventud, Amin se destacó en varios deportes, incluidos el boxeo, el rugby y la natación. De hecho, fue campeón de natación de Uganda en varias ocasiones durante la década de 1950. Posteriormente, se unió al King's African Rifles, una unidad del ejército colonial británico donde destacó por su tamaño, fuerza física y habilidades como soldado. Amin ascendió en las filas militares, llegando a ser suboficial y luego oficial, uno de los pocos ugandeses que logró este rango bajo el mando británico. Después de la independencia de Uganda en 1962, Amin continuó su carrera en el ejército y se convirtió en aliado cercano del primer presidente de Uganda, Milton Obote. Sin embargo, la relación entre ambos se deterioró y en 1971 Amin dio un golpe de estado derrocando a Obote y estableciéndose como presidente. Pero para comprender cómo Amin llegó a ser uno de los dictadores más locos de todos los tiempos, necesitamos un poco de contexto. Uganda se independizó del Reino Unido el 9 de octubre de 1962. Como en muchos otros países africanos postcoloniales, la independencia no trajo estabilidad inmediata. Uganda era un país diverso, con más de 40 grupos étnicos, lo que complicaba la creación de una identidad nacional unificada. La rivalidad entre grupos étnicos y religiosos, así como entre regiones, alimentaba tensiones políticas. Milton Obote fue el primer ministro y luego presidente de Uganda. Durante su gobierno intentó consolidar el poder en un país fragmentado étnicamente. Sin embargo, su gobierno enfrentó numerosos desafíos, incluida la corrupción, el descontento político y las tensiones étnicas. Obote intentó implementar políticas socialistas, lo cual trajo presiones tanto internas como externas. Además, el ejército, que jugaba un papel crucial en el país, se acabó convirtiendo en una fuente de inestabilidad. Idi Amin, en ese entonces un militar de alto rango, era un aliado cercano a Milton Obote. Sin embargo, la relación entre ambos se deterioró. Las tensiones entre las distintas etnias, particularmente entre los grupos del norte y del sur, se agravaron durante el gobierno de Obote. Idi Amin, quien provenía del norte de Uganda, se vio envuelto en estas rivalidades. En 1966, Obote suspendió la constitución, destituyó al presidente ceremonial y asumió poderes casi dictatoriales. Esto aumentó la inestabilidad y el resentimiento en el país. Además, Amin cada vez era más popular ya que era carismático y Obote empezó a considerarle como un potencial peligro. En medio de esta inestabilidad y con la percepción de que Obote planeaba arrestarlo, Idi Amin llevó a cabo un golpe de estado el 25 de enero de 1971 mientras Obote estaba fuera del país en una cumbre en Singapur. Amin prometió restaurar la democracia, pero en realidad instauró un régimen militar que rápidamente se volvió brutal y represivo. Amin gobernó con extrema violencia, utilizando el ejército y la fuerza bruta para eliminar a opositores reales o percibidos. Se estima que entre 100.000 y 500.000 personas fueron asesinadas durante su régimen, incluyendo intelectuales, políticos y miembros de grupos étnicos como los Acholi o los Lango. Sus decisiones eran arbitrarias, impredecibles y sin
sin valorar las posibles consecuencias que estas podrían acarrear. En 1972, Amin ordenó la expulsión de unos 60.000 ugandeses de origen asiático, acusándolos de explotar la economía del país. Esto provocó un colapso económico, ya que los asiáticos controlaban gran parte del comercio y la industria. Amin adoptó una postura cada vez más errática y megalómana, otorgándose títulos personales ridículos en un característico culto a la personalidad. Y poco a poco se fue distanciando de las potencias occidentales. Se acercó a países como Palestina, Libia o la Unión Soviética. Pero su aislamiento internacional fue creciendo realmente debido a su locura. Nadie quería relacionarse con una persona que era capaz de todo. Amin cada vez era más criticado y para distraer esta atención buscó un enemigo externo. Y este no fue otro que Tanzania. Y así es como finalmente en 1978 Idi Amin intentó invadir Tanzania, lo cual resultó en un fracaso total. Una contraofensiva tanzana con el apoyo de las fuerzas ugandesas exiliadas resultó en el derrocamiento de Idi Amin en 1979, obligándolo a huir al exilio, primero a Libia y después a Arabia Saudí. Sí, has oído bien. El hombre que dio muerte a cientos de miles de personas pasó los últimos años de su vida tan tranquilo en el desierto comiendo dátiles. ¿Justicia poética? Bueno, la historia a veces tiene un extraño sentido del humor. Y hablando de humor, más allá de ser un paranoide, Amin tenía un peculiar sentido del humor bien socarrón, vamos a llamarlo así. Se creía invulnerable y que podía hacer lo que le viniera en gana. En la cumbre de la Organización para la Unidad Africana en 1975, Amin apareció vestido con una túnica ceremonial escocesa, llevando un kit y una boina, mostrando al mundo su extraño gusto por la cultura escocesa y autoproclamándose el último rey de Escocia, como comenté anteriormente. También organizó en Kampala, la capital ugandesa, un funeral de estado para el imperialismo británico, llevando un ataúd simbólico con la bandera del Reino Unido en el desfile. Ah, y ojito, le envió una carta a la reina Isabel II pidiéndole matrimonio. ¿Amor? Bueno, por cierto, Amin era polígamo y se casó con hasta 6 mujeres que se sepa, y tuvo más de 35 hijos. Hay muchos aspectos sobre su figura que no se sabe a ciencia cierta si son verdad o exageraciones, ya que a él mismo le gustaba meter miedo contando historias aterradoras sobre su persona. Sí, bien es conocido que se rumoreaba que Idi Amin era caníbal, que mataba víctimas arrancándoles la cabeza con un bate de béisbol y que guardaba sus cabezas en un congelador, con las que luego mantenía conversaciones. Es evidente que hay muchos rumores sobre este personaje para desprestigiar a su figura, pero es que él mismo muchas veces, en tono burlesco, afirmaba estos rumores, contando que por ejemplo no le gustaba la carne humana porque estaba demasiado salada. Entonces, si Idi Amin era un caníbal, no lo sabemos a ciencia cierta, la verdad, aunque sinceramente no me sorprendería en absoluto. Sin ir más lejos, decía que peleaba contra hipopótamos y que les ganaba en las peleas. A lo mejor resulta que Idi Amin era un genio del humor. Si bien no hay pruebas concluyentes para nada de esto, lo que está claro es que estaba loco de atar y que era muy cruel y represivo. Desde luego, uno de los dictadores más lunáticos que jamás podamos recordar. Además, las pérdidas humanas y económicas en un régimen extremadamente corrupto han dejado cicatrices durante décadas en Uganda. Pues cuéntame, ¿qué te ha parecido este vídeo? Déjame algún comentario si tú, pillín. Y si tienes alguna sugerencia para vídeos posteriores, no te olvides en dejarme algún comentario y ya veremos. Así que nos vemos en otra aventura. Chao, chao. Bueno, nos largamos. Monte,